callasen las piedras clamarían, si han de oír alabanzas al Rey de gloria. Si todos callasen las piedras clamarían, bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de Dios. Sobre esta ciudad, sobre esta nación, hoy queremos declarar: Jesucristo es digno. Sobre esta ciudad, sobre esta nación, hoy queremos proclamar. Vamos a entrar en un tema también que es bastante importante, porque abarca en vuestra vida un área y un tiempo que es, por decirlo de una manera, la tercera ola, como se define, del obrar y mover del Espíritu Santo. En 1900 se establece o se denomina la ola pentecostal, que va más entre los pastores. Después, en 1960, viene la carismática, que está entre los líderes, y ya en 1980, dentro de vuestra generación, y vosotros ya lleváis un tiempo en el Señor, aparece la ola del obrar el Espíritu Santo, evangelismo con poder. Tuviste el privilegio y la oportunidad de estar visitando países para ver esa ola, de ese mover del Espíritu Santo en vuestras vidas, cómo podía desarrollarse también y en la Iglesia. ¿Y cómo fue ese tiempo con el pastor Anacondia? Bueno, efectivamente, en el año 90, si no recuerdo mal, 90-91, un grupo de pastores, amigos, fuimos animados por un pastor de Buenos Aires, que ya está con el Señor, a ir allí para hacer contacto con todo lo que Dios estaba haciendo en Argentina, que básicamente estaba en dos orientaciones: la evangelística con Carlos Anacondia, campañas masivas, enormes, conversiones por cientos. El tema de la sanidad también estaba operando, pero muchísimo más que el tema de la sanidad era el tema de la liberación, ¿no? La famosa carpa de liberación, ¿no? Que siempre había al lado de cuando ponían una carpa para la campaña o cuando era al aire libre. A nosotros nos tocó estar en el aire libre, o sea, un terreno baldío, pero de miles y miles y miles de metros, con lucecitas puestas así como si fuera una feria, y miles de personas de pie allí, y al lado una gran carpa, que era la carpa de liberación, donde allí ministraban a docenas y docenas de personas. Entonces, para nosotros fue muy impactante ver ese evangelismo con poder, porque nosotros no habíamos visto eso aquí en España. Habíamos estado en reuniones evangelísticas, incluso con evangelistas muy famosos, muy renombrados, pero ese mover de Dios que hacía que cuando había un llamamiento venían corriendo la gente, o sea, pero corriendo, pero un tropel de personas impresionante a aceptar a Cristo, con la mano en alta corriendo. Eso era muy impresionante para nosotros. Y luego cuando se oraba, cuando el evangelista Anacondia oraba y reprendía a los demonios, comenzaba a caer gente por todas las esquinas y por todos los lugares de aquel terreno. La gente se caía y los como ellos le llaman, los camilleros, ¿no? Los sugieres, los camilleros, los ayudantes, traían a las personas y las llevaban a la carpa de liberación. Evidentemente, fuimos a la carpa de liberación y ver cómo aquello era impresionante, o sea, como tanta gente sentada todo alrededor de la carpa y diferentes personas orando y ministrando y la gente recibiendo liberación, a veces de formas dramáticas, otras veces no tanto. Entonces todo aquello para nosotros era
era impresionante. Recuerdo que una chica salió allí diciendo que se le había creado una muela de oro. Y bueno, nos mirábamos los unos a los otros y decíamos, pero ¿cómo una muela de oro? Recuerdo que a uno de los pastores estaba tan impresionado, y andaba con una cámara fotográfica. Y a mí se me dio un pensamiento y me fui a la chica, sin conocerla de nada, claro, le dije, oye, ven para acá. Mira, te voy a pedir algo, no te ofendas, ¿no? ¿A ti no te importaría abrir la boca y mostrarnos la muela de oro? Entonces la chica se abre la boca y había una muela, un pegote de oro, o sea, no era una muela así toda bien hecha, no, era una muela pero como mal hecha, como un pegotón de oro. Entonces recuerdo que este pastor, amigo nuestro, con la foto, que todavía hace poco que vi la foto esa. Entonces para nosotros era como un mundo absolutamente diferente. Bueno, eso por la vertiente evangelística, pero luego había otra vertiente que los pastores allí hablaban continuamente de esto, y ellos hablaban de recibir la unción, era su término, ¿no? Recibir la unción, y la renovación del espíritu, y recibir la unción. Entonces, claro, nosotros escuchábamos aquella terminología, pero no sabíamos exactamente en qué se traducía aquello. Entonces recuerdo que el pastor que nos hospedaba nos dijo, mira, ya habéis estado en las campañas con Carlos, ya habéis visto cómo el Señor se mueve, los pastores nos contaban cosas, anécdotas, que si vimos esto, que si vimos lo otro, que si vimos aquello, y nosotros estábamos ya desbordados de tantos testimonios en el área de la evangelización. Entonces nos dijo, mira, si queréis yo puedo llamar a un pastor que se llama Freyson, que está viendo una movida impresionante, hay una movida con la unción ahí impresionante en su congregación, y bueno, y si queréis yo le llamo y vamos para allá, incluso si queréis él puede orar hasta por vosotros. Claro, nosotros le dijimos, hombre, por favor, claro que sí. Entonces recuerdo que bueno, una tarde fuimos allí, una congregación grande ya entonces, y bueno, terminaba una reunión y la gente estaba saliendo y entrando otra para la siguiente reunión. Entonces, bueno, finalmente las canciones, lo normal, salió el pastor Freyson, predicó, tal. Y bueno, al final ya terminó y dijo, bueno, pues aquí, bueno, quiero saludar a mi amigo tal, saludó a los pastores de allí, de Buenos Aires, quiero saludar. Ellos vienen acompañados aquí con unos hermanos, unos pastores de España, bienvenidos hermanos y tal, no sé qué. Y bueno, ellos, bueno, ahora vamos a ministrar aquí, vamos a ministrar un poco aquí y tal, y a nosotros nos gusta pues orar por los pastores que nos visitan de otros países. Bueno, de entrada, claro, nos chocó un poco las formas, ¿no? Porque como no habíamos visto esto antes, entonces en aquel momento, pues a Freyson le gustaba, cuando él se notaba que había mucha manifestación del Señor, a él le gustaba que le trajeran una chaqueta suya, el saco, ¿no? Entonces, tráeme el saco, ¿no? Traigo la chaqueta, ¿no? Entonces él cogía la chaqueta y ¡pam! Te daba con la chaqueta. Claro, cuando yo vi aquello, dije yo, bueno, pero ¿por qué tiene que dar con la chaqueta? No tiene que dar con la chaqueta. Ya empiezan las preguntas, ¿no? La ignorancia de no saber que bueno, que son cosas que no hay que atrancarse con una cosa tan pequeña como es que si ora con la mano o da con una chaqueta, pero bueno. Entonces él dice, bueno, pues que suban y tal, ¿no? Entonces él se pone en una esquina de una plataforma más larga que esta, se pone en una esquina de la plataforma así cansado, porque estaba cansado, ayer era la segunda reunión, pálido. Dice, bueno, entonces, ¿qué, queridos pastores, ¿veis unción o no? Claro, sí, amén, pero esto de verdad, o verdad, de verdad estáis desesperados por la unción, sí, amén. Entonces le dice al suco pastor, dice, Daniel, tráeme el saco, tráeme el saco. Entonces nosotros estamos ahí en una esquina y él está en la otra. Y después reciban, ¡bum! Cuando hace así, ¡pam! Nos comimos la plataforma.
antes que lo pensáramos, ¡bum!, ya nos habíamos ido a la plataforma. Como con Eliseo, con Sí, su capa sí, entonces en el agua. allí nos quedamos. Y entonces él dijo, no los toquen, déjenlos, no los toquen. Porque se ve que los sugieres habían subido para llevarnos a... No los toquen, déjenlos ahí. Déjenlos que se llenen bien, que se embriaguen bien, que no sé qué, déjenlos ahí. Total. Que siguió la reunión. Supuestamente le estuvo orando por otra gente y tal. Dentro de media hora, o así, larga, porque había música, luego había aplausos, luego no sé qué. Aquello fue largo. Yo, la verdad es que no me enteré de nada. Yo decía, Señor, tú tómame mi vida. Yo estaba orando al Señor, entregando mi vida al Señor, hablando mis cosas con el Señor, ahí en plataforma. Y cuando pasó el tiempo, resulta que cuando yo me quiero incorporar, resulta que no estaba en la plataforma yo. Estaba metido debajo de una silla y encima de la silla había una señora muy gruesa sentada. Entonces, hasta el día de hoy, Marcos, yo no sé cómo llegué desde la plataforma a meterme debajo de una silla allí, en la primera fila, y me metí allí y había una señora sentada y yo allí, medio retorcido. Cuando quise incorporarme, notaba obstáculos por todos los lados, abrí los ojos y me di cuenta que estaba allí. Pero tu esposa estaba con él. No, ahí no estaba. Allí no estaba yo. Entonces los pastores, yo todavía no sabía procesar aquello, ¿vale? Estaba bien, yo me sentía bien, pero procesarlo no. Entonces los pastores de allí eran muy enfáticos. Tenéis que creerlo, nos decían. Si no lo creéis no vale de nada. Tenéis que creer lo que habéis recibido. Ustedes habéis recibido una poderosa unción. Pero si no lo creéis no va a servir de nada. Tenéis que creerlo porque lo habéis recibido. Somos testigos, el Señor os ha tocado, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora tenéis que transferirlo, nos decían. Porque esto se imparte. ¿Cómo que se imparte? ¿Cómo que lo que Dios... Esto hay que impartirlo, pero esto es por fe. Y mira, y nos daban la vara a los pastores queriendo animarnos, ¿no? Bueno, vale, pues será como ustedes decís, nosotros callados, ¿no? Procesando, escuchando, como la Virgen María, ¿no? Pensando en el corazón ahí, meditando. Entonces, llega el martes, esto fue una semana, con fin de semana por delante, el martes nos teníamos que volver para España. Entonces el pastor anfitrión dijo, no, vosotros no os vais a marchar para España, ¿sí? Digo, no. Dice, no. Mañana voy a convocar una reunión de pastores de aquí, de la zona de Liniers, que era una zona muy grande de Buenos Aires. Yo voy a convocar una reunión de pastores aquí, nos vamos a comer pizza, vamos a estar juntos y luego vosotros nos vais a bendecir y a ministrar. Nos mirábamos uno al otro diciendo, ¿pero qué están diciendo? Pero si esta gente están todos los días recibiendo por aquí, recibiendo por allá, y ahora nosotros vamos a orar por ellos, por favor. Nos mirábamos, yo no, ahora tú, no, yo no, tú sabes, ¿no? Como diciendo, pero si nosotros estamos apenas aquí recibiendo, pero ellos no. Ellos dicen, no, nosotros queremos lo que ustedes ahora tenéis. ¿Pero qué? ¿Cómo es esto? Yo no daba abasto de procesar tantas cosas, ¿no? Bueno, convoca la reunión, comemos pizza, nos conocemos, nos presentamos. Entonces este pastor le dice, bueno, aquí los españoles se van mañana. Pero dice el pastor que nos había llevado con Fraser. Dice, pero yo he estado allí, hermanos. Y la descarga de unción que el Señor le metió a estos españoles, impresionante. Así que yo por lo menos quiero que oren por mí y que no se vayan sin ministrarnos. Y los demás dijeron, nosotros también. Y allí había evangelistas, había gente con mucha talla. Total. Y nosotros, claro, mirándonos ahí diciendo, a ver aquí ahora quién se atreve a orar por esta gente. Nos sentíamos inadecuados, ¿no? Pero ellos insistían. Entonces hacen un círculo, y ellos dicen, bueno hermano, aquí estamos en la presencia de Dios. Cuando ustedes quieran, ustedes nos bendicen. Y hermano, aquí nunca hubo una oración.
yo solamente recuerdo, los españoles estábamos allí tratando de humillarnos y levantamos las manos. Y hermano, cuando levantamos las manos hace el grupo, ¡pah!, al suelo. Y todos revolcándose, unos riéndose, el otro no sé qué, el otro tal. Y nosotros, Dios mío, ¿qué es esto? Total, terminó aquello y el pastor anfitrión, ¿os lo dije o no os lo dije? ¿Habéis recibido o no habéis recibido? Tenéis que creerlo. Y ahora cuando volváis a España, darlo a vuestra gente. Bueno, nos venimos para España. ¿Vale? Nos venimos para España, ahí diciendo, bueno, quién sabe esto, si será tanto como dicen o no. Yo recuerdo que lo siguiente que me tocaba a mí, después de ese viaje, era una reunión en Huelva. En Huelva. En aquel entonces nos prestaban un salón en el centro del pueblo, un salón grande, que era de unos sindicatos, una plataforma muy alta. Y bueno, ahí estaba la gente, terminó la alabanza, compartí como siempre, y la verdad, yo no quería pasar, o sea, me daba miedo pasar por el momento de decir será o no será lo que ellos dijeron. Porque yo en aquel momento yo no estaba tranquilo, no estaba seguro. Y al no estar seguro yo no quería que se produjera allí una cosa extraña, ¿no? Entonces yo no dije nada a nadie. Yo digo, bueno, Señor, hagamos una cosa. Yo no voy a decir nada a nadie, ni de lo que he visto, ni lo que el Señor está haciendo allí, porque si lo digo, puedo estar ya induciendo a la gente a que haga. Y yo con esto no voy a jugar, o sea que no, yo no voy a hacer nada. Yo, cuando termine, voy a orar, como siempre. Terminé el mensaje, digo, bueno, hermanos, ahora vamos a orar al Señor, si tienes una necesidad, si has venido aquí con una carga, en fin, ven aquí al frente. El frente era abajo, esta era una plataforma muy alta, y cuando empiezo a orar normal, Señor, ten misericordia, bendice este pueblo, la gente de la plataforma empezó a salir gritando y corriendo, se bajó de la plataforma y comenzaron a salir a buscar las puertas, las ventanas, querían dar vueltas por el salón, y yo decía, Dios mío, no sé qué, dando vueltas, y de repente la gente que estaba abajo, ¡bum!, empezó a caer bajo el poder de Dios. Unos se reían, otros eran liberados, había chillidos, evidentemente, de demonios que estaban saliendo, y yo no había hecho nada, hermano, yo no había hecho nada, es más, yo no había hecho nada que no hubiera hecho antes, no estaba, al contrario, me puse muy suave, muy para que no digan, ay, es que está motivando aquí, no, y entonces ahí me di cuenta que los hermanos argentinos tenían razón. Primero, que había habido una transferencia de unción y que esa transferencia era para el pueblo, no era para nosotros, no era para el liderazgo, era para ayudar al pueblo a recibir sanidad, a recibir liberación, a convertirse, porque había gente que se entregaba al Señor bajo este. Y aquello duró tiempo. Aquello duró tiempo y fue un antes y un después. ¿En Huelva o en...? No, fue en general. Aquello fue en general. Luego tuvo un momento de muchísima más intensidad cuando fuimos a Inglaterra y volvimos. Ahí fue como que lo que habíamos vivido tomó una dimensión muchísimo mayor, pero era lo mismo. Era una gracia de Dios, una obra del Espíritu Santo para la renovación del pueblo. O sea, el pueblo que se animaba, el pueblo que luego oraba más fácilmente, el pueblo que luego alababa a Dios, el pueblo, a veces la gente se reía, otras veces lloraba, otras veces se ponían de rodillas y oraban, pero el pueblo experimentó una renovación espiritual del Espíritu Santo. María Dolores, ¿tú notaste algo así cuando viene de Argentina José Luis?
¿Notaste algo en él así? Yo le pedí que tan pronto llegó, le dije, tú primero antes de entrar, ora por mí. Eso para empezar, la puerta, que la ponte trazó la puerta y tú oras por mí. Y yo quiero mi parte. Quiero mi parte. Y bueno, yo me fui al suelo, él oró por mí, pero yo me fui al suelo, pero parecía que la cosa era así, nada más eso. Y bueno, yo sí recuerdo que a partir de ese momento, al empezar a orar por las hermanas, pues empezaba a ocurrir lo mismo, y yo no había estado en Argentina. Yo estuve en Inglaterra, pero no en Argentina. Y de alguna manera pues me alcanzó. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Siempre vais así un poco reticentes, ¿no? Cuando vais, como, bueno, vamos a ver qué es esto, cómo viene. No, lo que quiero decir es que sois comedidos, ¿no? Que no queréis que lo emocional se meta en vuestra vida, sino que queréis que sea una experiencia real. Eso es. Y me llama allí la atención en Inglaterra, que bueno, al principio esta persona comentabas el otro día que estaba así como jocoso, pastor de Toronto, y al final os acercáis allí a la plataforma y acabáis también así en la plataforma con el poder del Señor sobre vosotros, que ellos se van, seguís ahí y que allí estás en el suelo dando vueltas y soplando. Sí. Sí. Además nos pasaban cosas muy escandalosas y que en cierta manera ayudaban a la gente, porque el que nos conocía, teníamos fama de ser gente, pues somos del norte, entonces teníamos fama de ser gente comedida, muy... Y claro, cuando de repente parecíamos los más locos, entonces la gente decía, bueno, o es de Dios o esta gente está vuelto loca, ¿no? Y teníamos manifestaciones muy fuertes, pero no solamente nosotros, sino también los pastores nuestros que nos acompañaban. Había algunos casos con unas manifestaciones fuertísimas. Y nosotros no íbamos prejuiciados, lo que sí íbamos es buscando. Porque nosotros siempre hemos tenido lo que comentábamos al principio, tiene que haber hambre, porque el Espíritu Santo no se ha quedado parado. Entonces siempre íbamos con hambre, pero revisando bien las cosas. Y siempre Dios nos sorprendió. El hecho de la sabiduría del Señor, ¿no? Porque si lo que yo vi en Inglaterra, si viniera en otro formato más emocional, yo personalmente no lo hubiera recibido. No. Yo personalmente no lo hubiera recibido, pero como vino en un formato de, yo le digo el estilo inglés, ¿no? El estilo inglés, o sea, totalmente quieto, totalmente pausado. O sea, aquello, por ejemplo, la referencia que hacías, ¿no? Aquella ocasión, allí no había un grupo de alabanza diciendo, venga, venga, esto, lo otro. No, había un grupo de gente cantando a cuatro voces un himno. Pero claro, cuando aquella gente estaba cantando el himno aquel a cuatro voces, el poder y la presencia de Dios que cayó allí era de tal magnitud que en un momento todo ese grupo se fue al suelo. Y yo, que estaba en la última fila, sentí el poder de Dios a través de mi cuerpo de una manera que yo sabía que la manifestación de la presencia de Dios estaba muy fuerte allí, por eso nos quedamos. Pero ahí me comentaste que sentiste como un frío. Sí, no, yo me quedé congelado, porque eso me pasaba en aquel entonces, a veces me pasaba. Bueno, Dios a cada persona le da, digamos, unos códigos, ¿no? Unos códigos o unos registros, o como se pueda decir, para que esa persona pueda discernir cuando hay una presencia de Dios, digamos, fuerte, ¿no? Entonces, uno de esos códigos que a mí me pasaba en aquel entonces era que de repente a mí me entraba un frío desde los pies a todo el cuerpo y me quedaba como congelado. Y yo sabía que no era nada físico, que era algo espiritual. Yo pienso que era para animar mi fe y para ayudarme a decir, oye, busca a Dios porque aquí está la presencia del Señor. Entonces cuando yo vi eso, cuando yo noté aquello, fue cuando yo le dije a ella, yo no me voy de aquí. Nos quedamos aquí hasta el final, hasta ver lo que pasa aquí.
Porque al principio, al ver así todo, tan tranquilo Sí. y todo, pensabais que estabais perdiendo tiempo. Totalmente. Totalmente. No, algunos pastores se fueron. Sí. Y otro decía, ustedes estáis locos de rematados, ¿qué hacemos nosotros aquí? Si además ellos estaban aquí como una plataforma, nosotros allá al fondo, y la verdad no nos echaban cuenta, esa es la verdad. Y yo creo que era a propósito, yo creo que fue el Señor, no que ellos no eran amables, yo creo que fue el Señor que no de alguna manera los enfocó en otra cosa para probar nuestro deseo del Señor, ahora mirándolo para atrás. Porque estuvimos ahí un rato y ahí se reían y veían el video y nosotros allí detrás y tal, hasta que pararon, se pusieron a cantar, terminaron todos en el suelo y entonces, al ver aquello, el pastor levantó la mirada, se sonrió y hizo así, y le dijimos, ¿ustedes qué quieren? Y dijo, no, nosotros venimos de España y bueno, nosotros queremos más de Dios. Queremos más del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que hay más, sabemos que Dios está haciendo cosas. Y entonces el hombre se rió como diciendo, bien. Este pastor era de Toronto. No, este pastor venía de Toronto. Venía de Él Toronto. había ido allí y allí Dios lo había tocado muy fuertemente. Y le estaba dando el testimonio al grupo de alabanza. Entonces este pastor, allí igual, tranquilo. Y allí, bueno, pues busquemos juntos al Señor, dijo él, bueno, pues busquemos juntos al Señor. Entonces a mí eso me gustó, porque si él viniera allí, recibe tal, ¿no? Que no digo que no se puede hacer así. Con la chaqueta. Sí, sí. Formas distintas. Sí, Formas distintas. pero el hombre no dijo nada, el hombre yo creo que no nos tocó siquiera. No, yo no recuerdo. O sea, yo lo único que recuerdo es que estábamos, él venía orando, pero todos estábamos orando, ¿no? Él venía orando por allí, y cuando se acercó 1,5 metros, ¡fum! Algo me derribó, ¡fum! Pero como si me hubieran cortado, ¡ra! Y me fui al suelo. Y ya no, o sea, y ahí ya entré yo en otra cosa, pero que yo no me enteré de nada. Que después te lo decían. Sí. Ya se están soplando y dando Sí, vueltas ¿qué le por el pasa a suelo. esto? Tú y yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, no? Y bueno, el Señor quería hacerlo así, primero para que yo supiera que no había manipulación, que no es que alguien estaba induciéndonos emocionalmente. Por eso, cuando Dios hizo lo que hice, yo siempre tuve la seguridad que lo que pasase entre nosotros yo no lo iba a provocar ni lo iba a inducir. Por eso estaba tranquilo. Luego, cuando veía cosas aparatosas, que yo mismo no. Y yo me decía, Señor, yo no lo he hecho. Yo estoy aquí como un espectador. Yo no lo he hecho, eso es tuyo. Y yo nunca tuve esa duda de decir, oye, ¿no será que tú estás induciendo? ¿No será? Y eso le agradezco a Dios, ¿no? Porque si me hubiera venido eso a través de un escenario diferente, donde hay mucho movimiento emocional, yo probablemente lo rechazaría y cometería un grave error, pero lo rechazaría. Y si hubiera recibido, luego hubiera quedado yo con la duda. Son mis emociones, pero hasta el día de hoy yo no tengo ninguna duda de que aquello fue un mover del Espíritu, que yo lo agradezco a Dios, aunque no fue tan dramático como el bautismo del Espíritu Santo. Para un servidor y para muchos de nosotros fue igualmente un peldaño, por decirlo así, en la escalera de Dios. Fue un peldaño importantísimo en nuestras vidas, hasta el día de hoy. Y en la iglesia, ¿no? En la iglesia. Duró un par de años. Duró un par de años, 94 95, ¿no? muy intenso. Sí. Y yo creo que la gracia para el arrepentimiento que tuvimos en aquellos años, después de esto, yo nunca la había visto, ni en mi vida ni en la vida de nadie. Es que nos pasábamos la vida de rodillas arrepintiéndonos. Pero jóvenes, mayores, todo el mundo, es que no se podía tener una reunión sin que termináramos diciendo, Dios, perdona nuestros pecados, perdónanos por falta de amor a ti, por falta de santidad, por falta de esto. Y yo no creo que sea cuestionable por nadie que conoce al Dios de la Biblia y la Biblia de Dios,
que sea cuestionable que el arrepentimiento es un don de Dios y que es un valor tremendamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, yo siempre digo, si no fuera más que por la gracia para el arrepentimiento que Dios nos dio, hubiera valido la pena, pero fue mucho más que eso. Hubo una gracia para la sanidad del alma también, que fue algo tremendo, porque cuando esto ocurrió entre nosotros, al regresar, yo recuerdo la primera reunión, ¿te acuerdas? En Sevilla, la primera reunión, también él no dijo nada, solamente pues le dijeron que dijera algo, pero digo, no, cerró la reunión, iba a cerrar la reunión, ya había hablado otra persona y levantó las manos, y nada más levantó las manos, la gente que no había estado, le empezó a pasar lo mismo que había pasado en Inglaterra. Y nosotros en ese momento como congregación habíamos pasado una etapa muy difícil, muy dura, con dificultades, algunas situaciones delicadas de dolor entre los hermanos, que siempre se dan en las congregaciones, ¿no? Y había dolor, y la gente empezó a recibir una ministración de la sanidad y del amor de Dios, la gente se empezó a reír. Y mucha gente dirá, ¿pero para qué se ríen? Pues ver reírse a alguien que ha perdido un padre o una madre es un milagro. Pues sí. Es un milagro. Y había gente allí que había perdido cosas muy fuertes, había perdido hermanos en la fe y lo habían pasado muy mal, muy mal. Y de repente esta gente, lo que cayó sobre ellos fue una alegría. Empezaron a reírse, a alabar a Dios, a llorar de gratitud por el amor y la misericordia de Dios, y la congregación se puso de pie. Y yo estoy convencida de que fue uno de los momentos en que la congregación pasó por un momento peligroso, pero ese toque que Dios trajo sobre la congregación la hizo pasar al otro lado, porque la gente se puso de pie, estaba nueva y no sabía por qué, y era por la administración directa del Espíritu Santo. Uno va conociendo cómo se mueve el Señor. Así es. Y sabe en el Espíritu Santo cómo moverse, a base de escuchar la voz de Dios y saber cuándo hay que echar el freno, Claro. y cuándo hay que levantarlo, porque hay veces que no hay este discernimiento profético. Al principio comentaba que el Señor te usa, María Dolores, en el conocimiento profético. Va todo en lo que nos está comentando José Luis, lo que tú percibes de Dios. Ahí formas parte de cuando Él tiene las experiencias, eres el complemento que también, en base a lo que Dios te utiliza en el ministerio, hacéis ahí un complemento. Sí, trabajamos juntos, realmente. Trabajamos juntos. Muchas veces solo estoy a su lado y no tengo nada y lo que tengo es que quedarme callada y orar y apuntalarlo. Y otras veces viene nítidamente una cosa, entonces yo normalmente se la digo a él antes de hablarle. Normalmente se la digo a él, digo, mira, tengo algo. Entonces me dicen, vale, o ahora no es momento. Y lo doy, porque yo sé que no tiene nada que ver conmigo, porque hay cosas que de repente lo ves. El conocimiento profético es cuando el Espíritu Santo te muestra algo, sí, para hacer viva esa palabra, sí, que tenemos ahí, que la podemos estar leyendo muchas sí, veces, te trae esa luz sobre esa palabra. Sí, y a veces me trae luz sobre cosas que están pasando, o cómo orar. Más que nada suele ser cómo orar por una persona que tiene necesidad, y yo no sé por qué, pero sé que hay que orar por este asunto. Y al orar por el tema, la persona, Dios le ministra, porque estaba pendiente de algo que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, a veces ocurre, vas a orar por gente y de repente viene algo que es muy difícil, ¿vale? Porque uno no quiere equivocarse y son cosas muy... Dice, esta persona tiene que perdonar, pero no tienes ningún dato para saber por qué tiene que perdonar. O sea, no hay nada, no sabes por qué. Solo que sentir que viene sobre ti es, tiene que perdonar. Entonces ahí tienes que ver cómo manejas, ahí viene la sabiduría, ¿no? Es decir, tú eres una pecadora que tienes que perdonar, entonces esto no se puede hacer. Entonces, de alguna forma ver cómo eso que acabas de percibir lo puedes usar en beneficio de la persona. Y a veces Dios te da una palabra de las Escrituras que habla del perdón y se la comentas a la persona, otras veces es para que ores por la persona y otras veces sencillamente se le dice directamente que tienes algo pendiente en esta área. Y la persona ora, y cuando tú te das cuenta la persona ha resuelto cosas que ni la persona se estaba dando cuenta que tenía ese problema. Yo lo pongo como cuando el Dios me ministró a mí, cuando yo tuve el problema con el tema del ocultismo.
Pues la persona que oró por mí, pues empezó a reprender y orar por cosas que yo no le había dado importancia, Sí. ¿me entiendes? Pero él sí recibió entendimiento sobre eso. Y yo, al aceptarlo, Dios me ministró. Entonces, yo no le puedo dar otra explicación. Son cosas que vienen o no vienen, y a veces vienen, a veces no. Para orar por la gente y para ayudar a la gente. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las claves para mantener esa llama, que puede tener más o menos intensidad, pero no está apagada en vuestra vida hasta ahora? Bueno, no me parece que haya una sola clave, sino que más bien es un conjunto, ¿no? Pero para añadir a lo que todos los creyentes ya sabemos, que si una vida de oración, que si ayuno, que si consagración, que si obediencia, que si crecimiento, hay algo que yo creo que es clave, es el no conformarse. El conformismo es una maldición. Exacto. Es una maldición porque he experimentado algo, ya me creo que tengo todo. Eso es una maldición, eso ha hecho mucho daño a mucha gente que han tomado como algo bueno, han dicho, bueno, pues bautismo del Espíritu Santo. Y sí, yo tuve una experiencia hace... Sí, pero la pregunta es, ¿qué has hecho con esa experiencia? ¿Esa experiencia te ha llevado a un montón de nuevas experiencias? ¿O te has conformado con aquello que pasó? Entonces creo que el conformismo es un gran enemigo del avivamiento y de mantenerse, y hay que estar ahí renovándose. Señor, yo quiero más. Yo sé que hay infinitamente más de lo que yo he experimentado. Yo sé que he experimentado apenas unas gotas de un océano. Señor, ayúdame, enséñame, guíame, llévame. Y esto, yo creo que esto es una clave importante. Porque el Señor, cuando hay hambre y sed, el Señor trae más. Pero cuando hay conformismo, y bueno, yo ya oro en lenguas, bueno, pues sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y has experimentado más dones del Espíritu, has experimentado la comunión con el Espíritu, has experimentado el compañerismo, has experimentado la gloria del Espíritu Santo. Sí, en algunos cultos, bueno, vale, y fuera de los cultos. El resto, cuando tú sales de un evento cúltico, el resto del tiempo, tú experimentas la gloria de Dios, tú oras en lenguas, tú alabas a Dios y ministras a Dios y notas que el Espíritu Santo te llena o te trae una palabra, o te trae un texto bíblico. ¿Qué pasa con tu vida, con Cristo y con el Espíritu Santo fuera de los cultos? Porque la vida excede a los cultos. Entonces, el conformarse con tener unas experiencias o el conformarse con experimentar a Dios en las reuniones eclesiales es una trampa del diablo infernal. Porque el Espíritu de Dios no nos ha llenado para de vez en cuando manifestar su presencia o de vez en cuando manifestar un don en la congregación. No. El Espíritu Santo nos ha habilitado para que vivamos una vida como la de Cristo, de noche y de día, donde quiera que nos encontremos. Y que si tú estás trabajando, estás en la calle o estás en el supermercado, el Espíritu Santo puede venir sobre ti con una unción y puede mostrarte a la cajera, o puede mostrarte al señor que está ahí, al repartidor, o puede mostrarte a quien sea, o te puede dar una palabra. Habla con el gerente, ve arriba y ora por él, ora por su familia. Todo esto es algo que el Espíritu de Dios está encantado de traer a su iglesia. Pero claro, si uno no lo busca, ¿no? El que tiene sed, digo eso, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y esto habló del Espíritu que habían de recibir. Entonces, a veces no tengo hambre ni sed, pero me asusto, me arrepiento y digo, Dios, perdóname que hoy no tengo hambre ni sed de ti, perdóname y ayúdame, pon algo, pon sal espiritual en mi espíritu para que yo te anhele, para que yo te busque. Y si yo me conformo, entonces mal asunto. Decir unas palabras. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si eres un discípulo o si eres un ministro del Señor, que estamos todos necesitados de más de Dios,
que este es un tiempo donde el Espíritu de Dios quiere volver a moverse. Yo no digo como en los 80, digo mucho más fuertemente que en los 80. El Espíritu de Dios es como un océano inagotable, que gracias a Dios por todas las experiencias que hemos tenido, pero hay muchísimo más de Dios, y que Cristo compró en la cruz del Calvario. Cristo pagó no solamente por el perdón de nuestros pecados, pero Cristo pagó también por la renovación, por la llenura, por el avivamiento, por la visitación del Espíritu Santo. Todo lo que Dios quiere hacer y puede hacer ya está pagado por Cristo, es por gracia, no es como ciertas medias verdades nos han dicho que hay que ir escalando a poder de esto, a poder de conquistar esto, a poder de perfeccionar lo otro. No, es al revés. Primero Dios viene con su gloria, con su salvación, con su poder, y luego me perfecciona. No es que me tengo que perfeccionar por mí mismo para que luego venga la gloria. No, eso no es la gracia. La gracia primero me hace ser lo que tengo que ser y luego me habilita para hacer lo que tengo que hacer. Y si tú eres un creyente de años, ahora es un tiempo para buscar más de Dios y renovarte. Y si tú, que me ves, que me escuchas, no has tenido una experiencia con Cristo, bueno, eso es lo más importante. Experimentar el amor de Cristo, experimentar el perdón de los pecados, la seguridad de la vida eterna, de que si por alguna razón, un accidente, una enfermedad mortal, nos tenemos que ir de este mundo, y saber que vas a ir a la presencia de Dios, que no hay ninguna duda, no existe una duda, que vas a la presencia de Dios por la eternidad con aquel que te ama y que murió por ti, y solo por su gracia y su misericordia. Por eso, si tú que me ves no has dado tu vida a Cristo, yo te animo que hoy, aún en este momento, ahí donde estás, que te pongas de rodillas o que busques a Dios y que te entregues al Señor. Es muy sencillo, pedirle perdón a Dios de todo corazón y pedirle que entre en tu corazón y que te salve y que te haga un hijo de Dios, una hija de Dios. No es complicado, es muy sencillo, y es la decisión más importante para tu vida. No es mucho lo que puedo añadir a lo que ha dicho José Luis, sino que cuando venimos a Cristo se abre una dimensión nueva de vida, y para cada etapa de nuestra vida habrá los recursos. Para cada momento habrá una gracia que Dios trae. Nosotros tenemos una edad ahora como la que tenemos, y Dios ha sido fiel en cada etapa de nuestra vida. Todo lo que, en cada etapa, lo que hemos necesitado, Él ha sacado de sus recursos y nos lo ha acercado. Entonces somos gente muy privilegiada de tener un Salvador tan grande, que ha muerto por nosotros y que nos ha dejado su Espíritu para que día a día podamos caminar de su mano y hacer aquello para lo cual estamos en esta tierra, que es extender el Evangelio y compartir con otros que Jesucristo ha muerto y ha resucitado.